Hígado graso y enfermedad cardiovascular, mucho más que un síndrome metabólico hepático. Hígado graso y enfermedad cardiovascular, cuando la histología cuenta. Hablemos de la histología. Inicialmente tenemos la esteatosis, la acumulación de grasa a nivel hepático, y de estos pacientes un 44% desarrollará esteatopatitis sin fibrosis severa. De hecho, la fibrosis no forma parte de los criterios diagnósticos de esteatopatitis. De estos pacientes, un 43% pasarán a tener fibrosis severa y de ellos un 38% pasará al estadio final, que es la cirrosis. Pero no todos los pacientes siguen esta evolución. De hecho, los pacientes con esteatosis, un 17% se denominan progresores rápidos y pasarán directamente a tener fibrosis severa. Y de los pacientes sin fibrosis severa, un 18% pasan a tener directamente cirrosis. ¿Cuál es la relación entre la fibrosis y los eventos y la mortalidad en general? Tenemos acá este resumen del Instituto Nacional de Salud con pacientes con índice de fibrosis bajo, intermedio y alto. Y podemos ver acá que para la mortalidad cardiovascular, los pacientes con fibrosis, índice de fibrosis alto, tienen el doble de la mortalidad cardiovascular que a los pacientes con fibrosis intermedia. Y no solamente eso, dentro de la mortalidad en general, la mortalidad cardiovascular en los pacientes con fibrosis alto es el doble que la mortalidad por otras causas, no cardiovascular. Concluyendo entonces, el elemento fundamental para determinar mortalidad en los pacientes con hígado graso es la fibrosis y la mortalidad general y esencialmente mortalidad cardiovascular. Entonces los pacientes, la mayor parte de la mortalidad en pacientes con hígado graso se presentan por la asociación entre fibrosis y mortalidad cardiovascular. ¿Cómo se explica esta correlación entre enfermedad cardiovascular y hígado graso? Dentro de la visión clásica tenemos que hay una correlación entre hígado graso y enfermedad aterosclerótica, asociado o determinado por insulinoresistencia, dislipidemia heterogénica y unas sustancias llamadas hepatoquinas producidas por el mismo hepatocito que favorecen daño a nivel del vaso sanguíneo, como la fetuina, la angiotensina, la endotelina, la proteína C reactiva, el PAI-1, el fibrinógeno y la interleuquina 6. Pero además de esta visión de correlación entre daño hepático y vaso sanguíneo, hay también una correlación entre daño hepático y estructura cardíaca. Y esto es muy importante porque el daño hepático se correlaciona inicialmente con hipertrofia, dilatación e insuficiencia cardíaca, pero también con daño de las válvulas cardíacas y con fibrosis cardíaca, configurando entonces el origen de las arritmias como fibrilación auricular, que es la más frecuente. Entonces tenemos que hay una relación entre daño hepático y daño del vaso sanguíneo con aterosclerosis, pero también daño en la estructura cardíaca. Es decir, que aparte de los factores clásicos que conocemos, debe existir algún otro tipo de factores que explique esta relación. La veremos posteriormente que ese factor que explica esta relación se llama FGF21. Para entender todo esto, tenemos que comenzar por repasar la estructura normal a nivel de la estructura hepática. Y tenemos entonces, en primer lugar, una célula endotelial sinusoidal que sirve de barrera entre el espacio del sinusoide, el espacio circulatorio y el espacio de Dice. Tenemos a su vez una célula llamada célula estrellada hepática, que también se conoce como el pericito hepático. Y esa célula estrellada hepática se mantiene en condiciones normales en estado de reposo. Es una célula inmunorreguladora y protectora de la barrera endotelial. Tenemos a su vez unas células, los macrófagos, que aquí están representados en azul, las células de Kupffer, y se están representadas en azul porque están en la configuración llamada M2, que es estado de reposo, que es antiinflamatorio. Y por supuesto tenemos el hepatocito como tal. Y al hablar del hepatocito, entonces tenemos que hablar sobre la relación entre hepatocito y resistencia a la insulina. Tenemos que el hepatocito tiene el receptor a la insulina y cuando la insulina se une a su receptor, va a activar una cascada llamada fosfatidil inositol 3 quinasa
determinando o activando tres tipos de señales. En primer lugar, activa la lipogénesis. En segundo lugar, bloquea la gluconeogénesis. Y en tercer lugar, favorece la síntesis de glucógeno. Cuando se produce resistencia a la insulina, entonces vamos a ver que se desactiva la señal de la fosfatidilinositol-3 y se producen dos efectos fundamentales. Uno, se sobreestimula la lipogénesis, favoreciéndose la esteatosis hepática, en primer lugar, y dos, se desbloquea la gluconeogénesis, aumenta o se sobreestimula la gluconeogénesis, favoreciéndose la producción de glucosa. Cuando actúan sustancias insulinosensibilizadoras como la adiponectina y el GLP-1, entonces estas sustancias desbloquean la señal de la insulina, activan fosfatidilinositol-3 y por un lado disminuyen la lipogénesis y por el otro lado disminuyen la gluconeogénesis, disminuyendo la producción de glucosa. El hepatocito es la principal fuente productora de angiotensinógeno que sirve al pool circulatorio de angiotensinógeno. Pero a su vez, ese angiotensinógeno puede actuar a nivel de la misma célula hepática y entonces, al actuar dentro de la misma célula hepática, entonces va a activar la cascada del sistema renina-angiotensina, favoreciendo la producción de radicales libres. Pero ese angiotensinógeno, esa angiotensina, va a actuar también favoreciendo la resistencia a la insulina, bloqueando la señal de la insulina y favoreciendo entonces la esteatosis hepática por aumento de la lipogénesis y desbloqueando la gluconeogénesis y favoreciendo la producción de glucosa. Hablemos ahora de la disfunción endotelial dentro del hígado graso. Dijimos anteriormente entonces que había una célula endotelial sinusoidal que servía de barrera entre el espacio sinusoide y el espacio de Dice. Esa barrera es altamente permeable y permite la captación y degradación de moléculas. Pero es altamente permeable, ¿por qué? Porque tiene grandes fenestraciones, no tiene diafragma y no tiene membrana basal. De forma tal que esto es una barrera única a nivel del sistema corporal, porque permite como ninguna el paso de moléculas de forma libre entre dos espacios, el sinusoidal, el sinusoide y el espacio de Dice. Esta célula endotelial sinusoide, tiene como característica principal que produce óxido nítrico. Y ese óxido nítrico actúa sobre la célula estrellada, sobre el pericito hepático, manteniéndola en estado de reposo. Y cuando esa célula está en estado de reposo, es una gran productora de un factor de crecimiento endotelial vascular, llamado BEFG. Ese factor de crecimiento entonces mantiene la integridad de la barrera endotelial, mantiene las características de permeabilidad de la barrera endotelial y su estructura fundamental. Cuando actúan sustancias insulinosensibilizadoras como la adiponectina y el GLP-1, van a actuar sensibilizando la insulina y favoreciendo la producción de óxido nítrico. Ese óxido nítrico entonces mantiene en reposo a la célula estrellada, al pericito, y a su vez mantiene la sensibilidad de la célula hepática. Pero cuando actúan sustancias de insulinoresistencia, como la angiotensina y los ácidos grasos libres, entonces bloquean producen la insulinoresistencia, bloquean la producción de óxido nítrico, pero van a estimular la producción de endotelina. Esa endotelina es altamente proinflamatoria y va a favorecer el daño de la barrera endotelial. Entonces, cuando la célula endotelial deja de producir el óxido nítrico, entonces esa célula, esa pérdida de óxido nítrico hace que la célula estrellada cambie su configuración, pierde su estado de reposo y se transforma en una célula estrellada pero activa, con configuración de miofibroblasto que pierde su capacidad de producir el factor de crecimiento endotelial y se pierde el factor de protección sobre la barrera endotelial. Esa pérdida del factor de esa protección hace que la barrera endotelial cambie y se produce un cambio llamado capilarización. ¿Y qué es la capilarización? Se pierden las fenestraciones, se produce una membrana basal y esto impide el libre tránsito, la libre difusión de moléculas entre el espacio sinusoide y el espacio de Dice. Es decir,
que se pierde esa característica única de permeabilidad. Esto se llama capilarización. Esa célula estrellada que ahora se activó, que se transforma en fibroblasto, va a producir grandes cantidades de colágeno y produciendo entonces la fibrosis, que es el estado ya avanzado de daño de la estructura hepática. Y no solamente eso, va a producir entonces grandes cantidades de colágeno y va a activar a las células de Kupffer, que dejan su estado de reposo M1 y ahora se transforman en células, cambian su estado de reposo llamado M2 y pasan a ser activadas y toman la configuración M1, que es altamente proinflamatoria. Resumiendo, entonces tenemos que el origen del problema está en la disfunción del endotelio. Al dejar de producir el óxido nítrico, las células estrelladas cambian su configuración, se daña la barrera endotelial, se produce colágeno, fibrosis y se producen los cambios proinflamatorios. Ahora veamos la correlación o cómo se explica el daño estructural cardíaco característico de los pacientes con hígado graso. Y uno de los elementos, dentro de los tantos elementos que podrían explicar el problema, uno de los que ha tomado más relevancia se llama FGF21, que es el llamado regulador maestro. FGF21 es una sustancia producida por el mismo hepatocito, es una hepatoquina y es un factor de crecimiento de fibroblastos. Ese FGF21 sirve como protector del mismo hígado contra el estrés oxidativo, la fibrosis y la mitogénesis. Entonces, el mismo hepatocito produce ese factor que va a actuar sobre la misma estructura hepática, protegiéndola y manteniendo su estado de reposo. Pero para hacer su efecto, ella necesita, FGF21 necesita un cofactor llamado beta-cloto. Solamente cuando existe ese cofactor, FGF21 puede unirse a la célula estrellada, mantenerla en reposo y mantener la estructura hepática en estado de reposo y estado antiinflamatorio. Entonces, es un cofactor producido por el hepatocito, que es un factor producido por el hepatocito que necesita a su vez un cofactor para actuar y mantener el estado de reposo. Cuando hay insulinoresistencia, el hepatocito sigue produciendo FGF21, pero disminuye la expresión del cofactor beta-cloto. Y al no existir el cofactor, FGF21 no puede unirse a la célula estrellada y entonces se pierde ese factor de protección. Hay una pérdida del factor de protección y entonces se desencadena todo el estado proinflamatorio de fibrosis a nivel hepático. Es decir, que podríamos decir que desde este punto de vista, el hígado graso es un estado de resistencia al factor FGF21. Es decir, ese factor no puede actuar porque falta su cofactor, todo originado por la insulinoresistencia. Ahora bien, esto es lo que pasa en el hígado. ¿Qué pasa en el corazón? El mismo hepatocito produce FGF21 y ese viaja a la estructura cardíaca. En la estructura cardíaca tiene un efecto similar al del hepatocito. Cuando hay el cofactor beta-cloto, entonces ella puede mantener a la célula del miocardio en estado de reposo, es antimitogénesis y antifibrosis cardíaca. Entonces, pero necesita el factor beta-cloto. Entonces, cuando tiene su cofactor, puede actuar y mantiene el corazón en la estructura cardíaca de forma normal. Pero cuando se produce resistencia a la insulina, se pierde nuevamente la expresión de beta-cloto y el FGF21 no puede unirse a la célula cardíaca. Y al no poderse unir, se pierde el factor de protección contra mitogénesis y fibrosis y el corazón comienza a dilatarse, a hipertrofiarse, a dilatarse y se produce fibrosis y se originan las arritmias, entre ellas la fibrilación auricular. Entonces podríamos decir que desde este punto de vista, la correlación entre hígado graso y enfermedad cardíaca, enfermedad estructural cardíaca, es una resistencia a la acción de FGF21. Repito, esto es solamente uno de los factores, pero es uno de los que ha tomado más relevancia en la actualidad para explicar la correlación entre hígado graso y daño estructural cardíaco.
¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de todo esto? Y para ello vamos a hablar brevemente sobre un panel de expertos reportado recientemente en la revista Metabolismo de junio del 2017 que correlaciona el uso de las estatinas con hígado graso y daño cardiovascular. ¿Por qué estatinas? Bueno, porque las estatinas actúan sobre la disfunción endotelial. Y las estatinas, al actuar sobre la célula endotelial sinusoide, entonces van a hacer que ésta produzca o favorecen que la célula endotelial produzca óxido nítrico. Y repetimos, el óxido nítrico, al actuar sobre la célula estrellada, la mantiene en reposo y produce el factor de crecimiento endotelial y mantiene la indemnidad de la estructura endotelial. Pero a su vez, las estatinas mantienen a la célula estrellada en reposo, no cambia su estructura a miofibroblasto y a su vez disminuyen la producción de colágeno y a su vez impiden la capilarización y bloquean la activación de las células de Kupffer. Es decir, impiden que pasen a la forma M1, que es la forma proinflamatoria. Veamos acá dos de los estudios antiguos, no hay muchos estudios sobre este respecto, pero sobre los estudios más llamativos con respecto al uso de las estatinas en pacientes con hígado graso. Y uno de ellos es el estudio GRIS con atorvastatina. Podemos ver que la atorvastatina disminuye los eventos cardiovasculares, el uso de estatinas disminuye eventos cardiovasculares con respecto a no uso de estatinas en pacientes con hígado graso. Eso es llamativo, pero cabría esperarlo. Pero otro elemento interesante es que el uso de estatinas se correlacionó con disminución del grado de inflamación a nivel hepático, con disminución de los niveles de las enzimas hepáticas y en este caso de la gamma-glutintransferasa. Entonces, el uso de las estatinas no solamente disminuye eventos cardiovasculares, sino disminuye el grado de inflamación a nivel hepático, reflejado por las enzimas. Otro estudio del que llama la atención sobre este punto es repasar los efectos del estudio ideal, que es eventos cardiovasculares según el tratamiento intensivo o no con estatina y de acuerdo a la función hepática. Y en esta gráfica podemos ver que con respecto al uso no intensivo de las estatinas, cuando las utilizamos de forma intensiva, disminuimos de una forma más efectiva eventos cardiovasculares. Es decir, que el tratamiento intensivo es mucho más efectivo que el tratamiento no intensivo para disminuir eventos cardiovasculares. Eso cabría también de esperarlo. Pero yo creo que uno de los elementos más importantes de este estudio fue la demostración de que con respecto, cuando utilizamos en el tratamiento intensivo, cuando utilizamos las estatinas en pacientes con enzimas elevadas, el efecto de las estatinas, el efecto protector sobre eventos cardiovasculares es mucho más potente que en pacientes con enzimas normales. Lo cual quiere decir que cuando un paciente tiene hígado graso, cabría esperar que el uso de las estatinas sea más efectivo que en los pacientes con hígado normal. Es decir, que valdría la pena evaluar intensivamente el uso de las estatinas en esta patología porque hay elementos que lo sugieren de forma fehaciente. Veamos acá el efecto de rosuvastatina, 10 miligramos, en la estructura hepática, tanto en la esteatosis como en la esteatohepatitis. Y vemos acá resolución histológica en este tipo de pacientes. Entonces, hay estudios clínicos con eventos cardiovasculares, hay estudios sobre estructura hepática. ¿Cuáles son las conclusiones de este panel de expertos publicado recientemente? En primer lugar, la mayoría de las muertes entre pacientes con hígado graso son debidas a enfermedad cardiovascular. En segundo lugar, la esteatohepatitis es la forma más avanzada del hígado graso y combinada con fibrosis aumenta el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular hasta en un 350%. Los cambios del estilo de vida y la pérdida de peso son las principales medidas terapéuticas, pero dentro del tratamiento farmacológico de primera línea se encuentran las estatinas de alta potencia en altas dosis. Esta estrategia podría tener una efectividad 50% superior para disminuir morbimortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo cardiovascular pero con hígado graso, cuando lo comparamos al paciente de alto riesgo cardiovascular pero con estructura y función hepática normal, es decir, que son más efectivas en los pacientes con inflamación hepática.
Estas son las lecturas recomendadas para revisar este punto sobre el cual podríamos discutir posteriormente, y quería invitarlos nuevamente a suscribirse al canal de YouTube de la fisiopatología a la práctica clínica. Nuevamente aquí tienen mi correo, y nuestro próximo video se trata sobre cirugía bariátrica en búsqueda del Santo Grial. Muchas gracias.